Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización la invitación a participar de nuevo en esta jornada. En esta ocasión les traigo el estudio que hemos realizado en torno a las opiniones de los alumnos de secundaria sobre la posibilidad de introducir los videojuegos para el desarrollo de la educación inclusiva en este nivel educativo. Cuando hablamos de enseñanza secundaria mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, debemos tener presente una cuestión. ¿Qué es lo que supone hoy ello? Realmente todo esto viene provocado por esa emergencia que los informes Horizon de los últimos tiempos están señalando que se está produciendo en la enseñanza relacionada con las tecnologías. Las necesidades que la sociedad está demandando de los centros educativos implica que la incorporación de las TIC, tanto en las dinámicas de aula como en las relaciones de la educación y de los centros educativos con la sociedad en general, conlleven un empleo de estas tecnologías. En consecuencia, el primer objeto o sujeto afectado por esa emergencia es el docente, el cual se ve abocado a un proceso continuo de reciclaje para poder saber en qué medida o de qué forma incorporar esas tecnologías a sus aulas. Por otra parte, el alumno también se ve implicado en todo este proceso y esa implicación que supone que participe más de todo lo que es la construcción del conocimiento y del aprendizaje, ya que se pasa a ser él el eje de toda la acción y participa en la construcción de toda esa acción. Pero incorporar las tecnologías a la educación en general y a la secundaria en particular parece o se nos presenta como algo que no implica o conlleva una perspectiva o unos grandes hándicaps en general. Pero ¿y si se le incorpora una perspectiva inclusiva? ¿Qué conlleva? Pues a mi juicio conlleva o implica que hay que superar el concepto o la idea de brecha digital. Hay que intentar que toda la educación a través de esas tecnologías llegue a todos y a todas, que llegue de una forma gratuita o en la medida de posible gratuita, que sea accesible, que pueda estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que sea atrayente, innovadora, creativa. ¿Por qué? Pues porque todo eso va a conllevar una nueva visión de la enseñanza. Esa nueva visión de la enseñanza implica un cambio en el rol del docente y un cambio en el rol del estudiante. Lo que se refiere al docente es modificar su perspectiva y hacerle ver que no es el único sabedor del conocimiento o poseedor del conocimiento. Sabemos y hemos leído con asiduidad en los últimos tiempos que el docente coge un rol de orientador, de guía. Pero es que el alumno también coge ese rol, porque no solo va a guiar a sus compañeros en el aprendizaje a través de unas herramientas que para él o ella son de uso diario, sino que el docente, seamos sinceros, no es Dios. No conoce las más de 3.000 herramientas que surgen a diario auspiciadas por Internet. Conocemos un gran número de ellas. Algunas llegan a los estudiantes y otras no. Entonces, aquellas que les llegan, pues ¿por qué no nuestros propios alumnos van a enseñarnos a utilizarlas? Es de ahí ese cambio de rol y esa nueva visión de la enseñanza. Si además incorporamos el concepto de videojuego, pero no de un videojuego, como he dicho siempre, de los videojuegos tradicionales educativos creados, sino posicionándonos en utilizar un videojuego de la vida cotidiana para poder desarrollar el aprendizaje. Hasta ahí, esa perspectiva se ha estudiado con asiduidad en distintos foros y se ha visto que sigue habiendo dos corrientes. Sin embargo, los profesores que son más proclives a la incorporación de los videojuegos para el desarrollo curricular van aumentando día a día. Pero, ¿y si los utilizamos para el desarrollo de la educación inclusiva en el aula de secundaria? El docente en un principio va a estar abierto. Preguntamos,
Pero, ¿y el alumno? Que es a fin de cuentas el receptor de todo el proceso formativo. Para ello diseñamos un cuestionario que se tituló Los videojuegos en el aula de secundaria, que estuvo conformado por 42 ítems. Esos ítems se estructuraron a través de 3 dimensiones. Huelga decir que también había una serie de ítems que no están incorporados dentro de esos 42, que eran los llamados las variables descriptivas, es decir, referidas al sexo, a la edad, al curso de secundaria en el que estaban, número de horas que pasaban jugando diario, número de horas que jugaban los fines de semana a los videojuegos, si jugaban con compañeros del instituto, si jugaban online con esos compañeros, o si por el contrario jugaban con un desconocido, o si había una tutela por parte de sus progenitores a la hora de jugar y de seleccionar los juegos. Bien, el cuestionario lo administramos a un centro, se seleccionó de forma estratificada a un centro de la provincia de Sevilla y se administró a los 123 sujetos que componían la población del instituto. Ven que la distribución atendiendo a la variable género era más o menos homogénea, y sí que nos centramos en la edad, vemos agrupando por edades, que no por curso, los 12, 13 y 14, 15 era donde podíamos encontrar más estudiantes. Cuando lo preguntamos para poder hacernos un perfil de nuestros estudiantes, desde qué dispositivos eran los que más jugaban, como vemos, las videoconsolas siguen siendo los reyes de la cancha, seguidas después de los ordenadores y de las tablets. También comprobamos que hay alumnos que utilizaban tanto móviles, ordenadores como consolas, sobre todo el móvil y las tabletas digitales. Con lo cual nos pudimos hacer una idea de que nuestros alumnos o estos estudiantes de secundaria tenían un acceso amplio a los distintos recursos digitales para poder acceder a videojuegos. Cuando ya nos centramos en saber cuántas horas juegan, vemos que a diario hay alumnos que manifiestan que no juegan nunca, que es significativo, y sobre todo juegan 1 a 3 horas de media diarias, que es una cosa, una franja, una horquilla horaria que podemos decir que entraría dentro de la normalidad. Si nos centramos en el fin de semana, vemos que hay un gran número que mantiene ese mismo horario, que también vemos que hay alumnos que siguen sin jugar, y vemos que aquellos que juegan 10 horas o más ha ido increciendo. Cuando les preguntamos si jugaban en red, pues vemos que más o menos las 3 posturas, las 3 respuestas, si no a veces son simétricas, pero cuando se les pregunta si conocen al jugador que está al otro lado de la línea, vemos que un 90% no lo conoce. Y es preocupante esta situación. Porque igualmente, cuando se les preguntó si había una supervisión por parte de sus progenitores cuando jugaban, también nos contestaron un alto porcentaje que no la había. Centrándonos ya en lo que era la perspectiva, la visión que podían tener ellos de que si podían ser empleados los videojuegos para desarrollar esa educación inclusiva en secundaria, empezamos preguntándoles por las diferentes discapacidades. Como vemos, con respecto a la discapacidad física, hay cerca de un 70% de estudiantes que considera que sí se puede emplear. Respecto a la física, pues o cerca de un 60% que bien, que sí, que de acuerdo, pero llama la atención que se muestran indiferentes, que puede que sí, puede que no les llama demasiado la atención, no ven que haya una necesidad excesiva ni una no necesidad. Es la misma línea con las discapacidades sensoriales, con las discapacidades cognitivas
Y centrándonos en el fracaso escolar, que es una de las grandes preocupaciones que tienen los gobiernos, y vinculándolo a una discapacidad, vemos que se posicionan igual. Sin embargo, nos llama mucho la atención que ellos consideren que no se pueden emplear cerca del 50%, tanto en un desacuerdo como en totalmente en desacuerdo, para poder superar el fracaso escolar. No ven, en consecuencia, podemos decir que no ven que sea un recurso realmente educativo para prevenir o para mejorar. Sin embargo, sí consideran, pues como ven, están de acuerdo en que les puedes ver la realidad cultural de otros jugadores, acercarles a otra visión de otras culturas, poder así ampliar sus conocimientos, les va a permitir, como vemos, hay un porcentaje bastante alto de alumnos que consideran que les permite dinamizar sus relaciones cuando los centros son muy divergentes en nacionalidades y en cultura, así como en raza. Por tanto, puede llegar a haber unas grandes relaciones y ampliar sus conocimientos sociales y culturales. Aún así, llama la atención que haya tantos alumnos que se muestren indiferentes ante la posibilidad de poder tener unas mejores relaciones con sus compañeros de otras culturas, nacionalidades o razas. Cuando se les ha preguntado si les va a permitir conocer los valores de esas otras culturas, vemos que apuestan por decir que sí, que van a permitírselo. Sin embargo, nos llama la atención que, como han visto en la gráfica anterior, se muestren indiferentes en la dinamización de las relaciones con sus compañeros. Pero si están de acuerdo en conocer los valores. El conocimiento de esos valores, a mi juicio, implica que vas a poder tener una relación dinámica con tus compañeros y amigos de otras culturas y va a enriquecer tu socialización y tu proceso de conocimiento. Como vemos, si les preguntamos si nos vemos todos iguales en los videojuegos, si no hay diferencias por raza, sexo, género, religión, etc., todos están de acuerdo en que todos somos exactamente iguales. Por tanto, eso es un pilar clave para poder trabajar la diversidad en los estudiantes. Ellos ven que puede servir. Por tanto, tenemos ahí una apertura de una línea de trabajo para hacer con ellos. Si se les pregunta, por otra parte, si creen que puede potenciar el conflicto por la divergencia de las opiniones, vemos que están de acuerdo en que puede generar conflicto. Entonces, ahí tenemos otra línea de trabajo, de educar para la cultura, para el conocimiento de otras, de manera de que las relaciones se puedan llevar, porque si me están diciendo que los videojuegos pueden ayudarnos a conocer los valores de esas culturas diferentes a la propia, pueden evitarse la generación de conflictos. Ven que se muestran indiferentes. Hay un cierto porcentaje elevado que están de acuerdo, pero también hay un porcentaje alto que están totalmente en desacuerdo. En lo que se refiere a la religión, vemos que en la mayoría se encuentran indiferentes, no piensan ni de forma positiva ni de forma negativa que pueda imprimir. Sí que es cierto que hay una tendencia hacia considerar que no va a generar conflicto, por tanto es positivo que consideren que el videojuego les va a ayudar y que puede llegar a ser una herramienta de resolución de esos conflictos. Y centrándonos en un último aspecto, dada la situación que en España se está viviendo de violencia de género, se le preguntó por la visión de la mujer. Nuestros estudiantes llaman la atención que se consideran indiferentes en que se dé una visión no real de la mujer, pero están totalmente en desacuerdo con esta idea, en que no es real la visión. En el momento en que se les dice si se da una visión estereotipada, están totalmente en desacuerdo, o sea, consideran que las mujeres de los videojuegos somos así. Tenemos esa estructura ósea y vestimos así y nos comportamos así. Sí es cierto que hay un gran número que se muestra indiferente.
¿A qué conclusiones podemos llegar después de este estudio realizado en este centro? En primer lugar, queremos señalar que los estudios en ciencias sociales vienen limitados por el tamaño de la muestra y que ahora mismo estamos en proceso de ampliar esta a la provincia en la que yo resido. Pero las tres conclusiones fundamentales que llegamos es que no tienen una visión educativa de los videojuegos para la educación inclusiva, que no, en general, no los consideran educativos, de ahí que su visión inclusiva sea muy limitada, que puede desarrollarse esa inclusión, esa visión inclusiva a través de los videojuegos si hay una mayor implicación de los docentes, dado que hemos visto que hay una serie de líneas a nivel de valores y a nivel de cultura que los alumnos ven como posibilidades de desarrollo curricular y de desarrollo inclusivo. Por tanto, cae la piedra sobre el tejado del docente, en este caso de los docentes de secundaria, de tratar de incorporar esa perspectiva y ese recurso en el desarrollo curricular de nuestros estudiantes. Para que todo ello sea desarrollado de manera natural, los profesores debemos de cambiar nuestras perspectivas y considerar que algunos elementos como los videojuegos que han sido satanizados desde hace mucho tiempo, quizá ese halo de negatividad se vaya diluyendo y vayamos viendo que puede ser algo no pernicioso y que puede potenciar esa educación inclusiva. Muchas gracias por su atención. Si necesitan o quieren contactar conmigo, ahí tienen mi cuenta de correo institucional por la cual podrán mandarme todos sus comentarios. Muchas gracias.